Mi hermana, la hija predilecta, fijó su boda el mismo día que la mía. Como era de esperar, mis padres eligieron la suya. Solo respondí, lo entiendo. El día de la boda, corrieron a mi ceremonia y se quedaron sin palabras. ¿Por qué? La hermana de la niña dorada fijó su boda para el mismo día que la mía. Esa frase atravesó la mesa como un cristal estallándose bajo presión. Nuestros padres rieron primero, como si fuera algo ingenioso, no cruel. Las velas parpadearon, atrapando el dorado de su cabello. Mantuve mi mano quieta, trazando el borde de mi vaso de agua. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad?, preguntó ella, con voz suave y venenosa. Asentí una vez. Por supuesto. Confundieron mi silencio con rendición. Lo que no vieron fue la lista de invitados que ya esperaba en mi agenda. 2 meses después, esa misma mesa guardaría silencio por una razón muy diferente. La primera vez que me di cuenta de que el silencio podía mantenerme a salvo, tenía 8 años. Isabella, mi hermana, estaba en los escalones de la entrada, su vestido atrapando la luz de la mañana mientras mamá le arreglaba el pelo para una sesión de fotos de un anuncio local. Sonríe más, cariño, dijo mamá, con voz cálida, ojos suaves. Detrás de ellas, yo sostenía la lonchera que había preparado, esperando que alguien se diera cuenta. Nadie lo hizo. En la escuela, me esforcé. Las notas eran mi forma de ganarme un espacio. Cuando llegué a casa con un examen que tenía un 10 perfecto, papá apenas levantó la vista del periódico. No hagas sentir mal a tu hermana, dijo. Su voz era plana, pero las palabras cortaron limpiamente. Doblé el examen, con cuidado de no arrugar la tinta roja, y lo deslicé en el cajón de mi escritorio. Se convirtió en un hábito, doblar cualquier cosa que demostrara que lo había intentado. Isabella siempre fue la dorada. Cuando reprobó una materia, mamá culpó a la maestra. Cuando yo saqué la nota más alta, no dijo nada. En mi cumpleaños número 13, el pastel también tenía su nombre. Pensamos que sería divertido celebrar juntas, explicó mamá. Isabella sopló todas las velas antes de que yo pudiera tocar una. Aprendí a aplaudirle, incluso cuando me quemaba por dentro. Nuestro padre trabajaba largas horas en una oficina de seguros. Llegaba a casa oliendo a tinta y decepción. Me volví útil lavando los platos, revisando las facturas, gestionando las partes silenciosas de la casa. A él le gustaba eso. Eres confiable, decía. Nunca sonó como amor. En la secundaria, me enamoré de un chico de mi clase de matemáticas. Se lo conté a Isabella una vez, solo una vez, mientras le trenzaba el pelo. Ella sonrió al espejo y luego salió con él la semana siguiente. Cuando lloré, mamá dijo, no seas dramática. Simplemente prefiere a las chicas bonitas. Esa fue la noche en que dejé de compartir las cosas que me importaban. La universidad no era una opción. Isabella necesita más la matrícula, dijo papá. Así que conseguí un trabajo justo después de graduarme, escribiendo facturas en un cubículo gris. Mi antiguo profesor, el señor Morales, me ayudó a postular. Eres brillante, Sofía, dijo. No dejes que te hagan sentir pequeña. Le di las gracias, pero sentirme pequeña se sentía seguro. Me mudé a los 22 años a un apartamento de un dormitorio en el centro. Eran paredes blancas y silenciosas, un reloj haciendo tic-tac, estantes llenos de archivos codificados por colores. Me gustaba el orden. Me despertaba temprano, preparaba café, revisaba mi agenda. Cada entrada estaba escrita a mano. No confiaba en la memoria. Se dobla con demasiada facilidad. A veces Isabella llamaba, no para preguntar por mí, sino para presumir. Su coche nuevo, su vestido nuevo, sus nuevos seguidores. Nuestros padres adoraban sus historias. Le va tan bien, dijo mamá una vez. Podrías aprender de ella. Asentí, como siempre. El silencio mantenía la paz. Pero dentro de esa quietud, algo más creció, una precisión. Aprendí a esperar, a escuchar, a notar lo que todos los demás pasaban por alto. Los papeles doblados de mi infancia se convirtieron en las listas y recibos de mi adultez. Pruebas apiladas ordenadamente en cajones. Fue entonces cuando entendí que el silencio no era paz. Era preparación.
La llamada llegó un martes por la noche. La lluvia golpeaba la ventana mientras actualizaba la lista de invitados en mi agenda. La pantalla se iluminó, Isabella. Casi no contestó. Hola, dijo, su tono demasiado brillante. Qué curioso, acaban de confirmarme la fecha de mi boda. Es el mismo día que la tuya. Por un segundo, todo lo que oí fue el reloj. El mismo día, repetí. Sí, pero tú vas a hacer algo pequeño, ¿no? Solo la familia rió ligeramente. Nuestros parientes estarán en la mía, obviamente. Quiero decir, tiene sentido. La línea se quedó en silencio el tiempo suficiente para que ella lo notara. Sofía, estás bien con eso, ¿verdad? Miré el círculo de tinta en mi agenda, el que marcaba mi fecha. El bolígrafo todavía estaba en mi mano, su punta presionada contra el papel hasta que la marca se hizo más profunda, sangrando un poco. Sí, dije finalmente. Estoy bien con eso. Cuando terminó la llamada, me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. El único sonido era la lluvia. Mi reflejo en la ventana parecía tranquilo, casi distante, pero mi mano se había enfriado. Más tarde esa noche, mamá llamó. El lugar de tu hermana es mucho más grande, dijo alegremente. Todos estarán allí. Puedes hacer la tuya en silencio. Quizás después de que termine la de ellos. Papá intervino desde el fondo. Sé un apoyo, Sofía. Es su gran día. Por supuesto, dije de nuevo. Las mismas dos palabras. Cuando cortaron, abrí mi agenda. 2 círculos idénticos brillaban bajo la lámpara de escritorio, el de ella y el mío. Escribí una pequeña nota junto al mío, confirmado. No mover. Lo llamarían coincidencia. Dirían que no me importaba, pero yo sabía la verdad. Habían pasado años enseñándome a mantenerme pequeña, silenciosa, en las sombras. Esta vez, me quedaría justo donde estaba, bajo la misma luz que ellos pensaban que solo le pertenecía a ella. La mañana después de esa llamada, me desperté antes de la alarma. El apartamento estaba gris y quieto, el tipo de silencio que suena a espera. El vapor de mi café empañó la ventana, difuminando el horizonte de Chicago. Abrí mi agenda y pasé un dedo sobre la palabra confirmado. La tinta se había secado, lisa. A las 8 en punto, entré en la oficina. Llevaba 9 años en esa empresa, tiempo suficiente para saber cómo hacer que las cosas sucedieran sin que se notara. Mientras los demás charlaban sobre sus planes para el fin de semana, abrí el portal de recursos humanos y comencé a redactar un memorando interno. Invitación a la boda Reyes Vega. Se solicita asistencia formal. No lo envié todavía. Solo lo guardé como borrador, mi cursor parpadeando como un latido. Al mediodía, había llamado a la coordinadora del evento. Sí, dije, mantendremos la misma fecha. Ella vaciló. ¿Estás segura? ¿La otra familia? Estoy segura, la interrumpí suavemente. Pero necesitaremos el gran salón de baile. Por supuesto, señorita Vega. Esa noche, le conté a Mateo, mi prometido, sobre la llamada. Se quedó en silencio un buen rato y luego preguntó, ¿de verdad no la vas a cambiar? No. Asintió una vez, su expresión indescifrable. Entonces lo haremos bien. Lista de invitados adecuada, iluminación adecuada, sonido adecuado. Sonreí levemente. Silencio adecuado. La semana siguiente se desarrolló como un montaje que nadie vio. Clic, el sonido de mi teclado mientras finalizaba el correo de recursos humanos. Desliz. El bolígrafo marcando cada RSVP confirmado de ejecutivos y jefes de departamento. Imprimir. La pila de sobres sellados con cera dorada. Verificar. Los pagos autorizados para el salón, el catering y la música en vivo. Cada tarea se sentía exacta, deliberada. El ritmo, constante y frío. El silencio, me di cuenta, no era ausencia. Era control. Mamá volvió a llamar a mitad de semana. La recepción de tu hermana va a ser preciosa, dijo. Vendrás a ayudar a decorar, ¿verdad? Miré el archivo de facturas a mi lado. Estaré ocupada ese día, dije. ¿Ocupada? Pero es su boda.
Sí, dije en voz baja. Lo es. Ella no notó la diferencia en mi tono. Nunca lo hacía. Por la noche, extendía todo sobre la mesa del comedor, el plano de las mesas, la lista de invitados impresa, el cronograma de la ceremonia. Mateo se sentaba frente a mí, revisando los detalles. ¿Estás segura de que esto no es demasiado?, preguntó una vez. No es suficiente, respondí. Él sonrió, lento y orgulloso. Entonces hagámoslo perfecto. Visitamos el lugar juntos una semana después. El gran salón de baile se extendía amplio y luminoso, los candelabros esparciendo luz como hielo. Es elegante, le dije a la gerente. Pero manténlo sobrio. Sí, señora. Toqué la tela de las cortinas, marfil grueso, suave bajo mis dedos. Sin decoración excesiva. Quiero que la gente escuche el silencio. El personal parecía perplejo. Mateo no. Él entendía. Cada noche registraba pequeños detalles, el recuento final de invitados, el asiento para el señor Reyes, el padre de Mateo, el CEO. Ajusté horarios, reservé estacionamiento para los altos ejecutivos, organicé a los músicos en vivo de la lista de la gala benéfica de la empresa. Cada nombre que añadía adelgazaba la lista de invitados de Isabella por defecto. Ella y su prometido, Daniel, habían elegido el mismo complejo de eventos, 2 salones, el mismo piso. Pensó que me humillaría. Cuando llegó el correo de confirmación final de Recursos Humanos, asistencia obligatoria para toda la alta dirección, lo leí 2 veces y luego lo archivé. Una tarde, encontré una caja vieja en mi armario. Dentro, entre papeles antiguos, estaba el examen doblado que una vez escondí de niña. El 10 rojo todavía brillaba a través de los pliegues. Lo desdoblé con cuidado y lo puse plano sobre la mesa. A su lado, coloqué el cronograma actual de la boda, filas de nombres impresos, aprobaciones selladas, recibos. Misma forma, mismo orden, diferente significado. Mateo entró y se detuvo. ¿Qué es eso? Un recordatorio, dije. Miró el papel, luego a mí. ¿Estás tranquila?, dijo. Aprendí de los mejores. ¿Tu familia? No, dije. De sus errores. La noche antes de la boda, apenas dormí. Planché el vestido, revisé la agenda por última vez y la coloqué junto a la ventana, donde la luz del amanecer la golpearía primero. La ciudad afuera estaba en silencio, el tráfico silenciado. Vi salir el sol, su reflejo dorando el cristal. A las 7 de la mañana, mi teléfono vibró. Mamá de nuevo. Tu hermana está tan nerviosa, dijo. No deja de preguntar si estás celosa. No lo estoy, dije. Dile que no se preocupe. No me interpondré en su camino. Eres una chica tan buena. Mamá suspiró, aliviada. Colgué antes de que pudiera oírme susurrar, ya no. En la quietud que siguió, casi podía oír la respiración del día siguiente, esperando. 2 bodas, una fecha, la misma dirección. Pensaron que me aplastaría. No se dieron cuenta de que acababan de reservar un asiento en primera fila para su propio silencio. El aire esa mañana se sentía más pesado de lo habitual, casi metálico, el tipo de quietud que precede a una tormenta. Calma pero cargada. Llegué temprano, el dobladillo de mi vestido rozando el suelo de mármol del vestíbulo del hotel. El personal pasaba apresuradamente con ramos y bandejas de champán. 2 letreros en la entrada, Salón A, Boda Reyes Vega. Salón B, Isabella y Daniel. Mismo día, mismo edificio. 2 versiones de la verdad. Nuestra ceremonia comenzó al mediodía. Los invitados entraron, con voces bajas, el aire vibrando con risas educadas. Observé las filas llenarse, el señor Reyes cerca del frente, sus colegas, los amigos de Mateo, mis compañeros de trabajo. La sala brillaba bajo los candelabros de cristal cuando el cuarteto de cuerdas empezó a tocar. El sonido vibraba a través del suelo como un latido. Arriba, una florista le susurró a un camarero que pasaba, no cancelaron la mitad de los invitados de la otra boda. El camarero asintió. Algo sobre un evento de la empresa. Para cuando se pronunciaron los votos, el otro salón estaba casi vacío. Cuando me volví hacia Mateo y dije, sí, acepto.
El aplauso fue suave pero pleno, un sonido que se sentía ganado. A través de las altas ventanas, vislumbré a Isabella en el patio de abajo. Su vestido, brillante, su expresión, fracturada. Daniel a su lado, caminando de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. Media hora después, cuando comenzó nuestra recepción, entraron. Los noté antes que nadie. Mamá, papá, Isabella y Daniel, todos vestidos para la sala equivocada. Sus rostros cambiaron cuando vieron a la multitud, los ejecutivos, los fotógrafos de prensa, la familia Reyes reunida como una constelación de poder. Isabella parpadeó, tratando de procesar. ¿Qué? ¿Por qué están todos mis invitados aquí?, susurró. La voz de Daniel se quebró. Estos son los clientes de mi empresa. ¿Por qué están aquí? El señor Reyes se levantó, su presencia tranquila pero absoluta. ¿Es extraño? No, dijo. 2 bodas, una fecha, pero solo una de ellas es la de mi hijo. El micrófono del escenario captó sus palabras, enviándolas a través del salón. Un silencio se extendió, limpio y absoluto. La sonrisa de mamá vaciló. Papá intentó recuperarse. No lo sabíamos. El señor Reyes se volvió hacia ellos, su tono suave. No tenían por qué saberlo. Algunas personas solo entienden el orden cuando deja de incluirlas. Isabella buscó el brazo de Daniel. Di algo. Él dio un paso atrás, el cuello de su camisa apretado. Me dijiste que esta fecha la humillaría. La voz de Isabella tembló. Y estuviste de acuerdo. Su discusión se derramó en el silencio como estática. Los invitados intercambiaron miradas. Los flashes de las cámaras dispararon. Yo no me moví. Me quedé junto a la mesa, copa en mano, la misma postura que había mantenido durante la cena donde todo comenzó. El reflejo del candelabro parpadeaba en la superficie de mi bebida. Mi agenda descansaba sobre la mesa junto al libro de visitas, cerrada, impecable. El señor Reyes habló de nuevo, más suave esta vez. Dejemos este día para las personas que se lo han ganado. A su señal, el personal guió a los intrusos hacia afuera con calma, cortésmente, de la manera en que se elimina el ruido de una sala destinada a la música. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, el cuarteto comenzó una nueva pieza, lenta y mesurada. La tensión se disolvió en aplausos. Levanté mi copa, no muy alto, solo lo suficiente para ver mi propio reflejo temblar ligeramente en el vino. Mateo me tocó la mano. Se han ido, dijo en voz baja. Lo sé. Al otro lado del pasillo, escuché el eco débil de otra puerta cerrándose de golpe, el salón B. Probablemente alguien gritando, y luego nada. El sonido se disolvió en la música, en el suave murmullo de la conversación. Vinieron a verme fracasar, dije en un susurro. En cambio, vieron lo que el silencio puede construir. Mateo sonrió, pequeño y firme. Y destruir. Chocamos nuestras copas una vez, no por la victoria, sino por el equilibrio restaurado. El resto de la noche se desarrolló en oleadas de calma. Sin discursos, sin drama, solo el ritmo constante de los tenedores contra la porcelana, risas que pertenecían a la sala correcta esta vez. Cuando terminó, eché un último vistazo a mi alrededor, la luz del candelabro, los invitados, el suelo pulido donde mi reflejo se mantenía nítido e intacto. El silencio que dejaron atrás era perfecto. La mañana después de la boda, la ciudad estaba limpia. El horizonte brillaba con un oro pálido a través de la ventana, las calles de abajo húmedas y silenciosas. Estaba en la cocina, descalza, revolviendo azúcar en mi café. La taza tintineaba suavemente contra la encimera, un sonido constante y medido. Mateo todavía dormía. El sonido de su respiración se mezclaba con el zumbido del refrigerador. Sobre la mesa del comedor descansaba mi agenda, cerrada, sus páginas ahora ligeramente combadas por el uso excesivo. A su lado, nuestro certificado de matrimonio yacía plano bajo la luz de la mañana. El sello atrapó un brillo, del mismo color que la tinta que había usado para rodear esa fecha meses atrás. Durante años, había doblado las pruebas de mí misma lo suficientemente pequeñas como para esconderlas en cajones, notas, recibos, cosas no dichas. Ayer, finalmente las desdoblé todas. Sin confrontación, sin voces alzadas.
Solo una línea silenciosa trazada directamente a través de todo lo que solía doler. Pensé en Isabella. Quizás ella también se despertó en silencio. Una bandeja de entrada vacía, una llamada sin respuesta, el sonido de su propio reflejo rompiéndose. Quizás nuestros padres estaban sentados en su casa, todavía tratando de entender el momento en que la sala dejó de aplaudirles. No sentí alegría al imaginarlo. Solo distancia. La tetera silbó suavemente. La apagué antes de que el sonido se hiciera fuerte. Mateo entró, con el pelo revuelto, los ojos entreabiertos. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondí. Se apoyó en la encimera. «¿Estás bien?» Asentí. «Sí, por fin». No hablamos de la boda. No era necesario. Ya había hecho lo que tenía que hacer, terminar algo viejo, comenzar algo silencioso. Cuando se fue a trabajar, el apartamento volvió a su ritmo tranquilo. Abrí un poco la ventana. El aire olía a lluvia y al pan de la panadería de abajo. En algún lugar lejano, un tren se movía por la ciudad, su bocina baja y desvaneciéndose. Me senté a la mesa, abrí mi agenda por última vez y tracé una línea limpia debajo de la última entrada, Boda Reyes Vega, completada. Luego la cerré y la coloqué junto al certificado. La luz se deslizó sobre ambos papeles, fusionándolos en un único y suave reflejo. El silencio, esta vez, no significaba ausencia. Significaba propiedad. En familias como la mía, el poder no grita, se retira. Y cuando lo hace, la habitación finalmente aprende a que suena el silencio. No está vacío. Se ha ganado. Es el sonido de los límites asentándose, de la paz encontrando su propio volumen después de años de ser silenciada.